Iniciamos este que es el ejercicio 16 de la página 246. En este ejercicio, bueno, hay que registrar varias transacciones como las que hemos visto, eliminar utilidades en inventarios, etcétera, pero lo principal es que hubo varias eh, transacciones que modificaron o debieron haber modificado el valor original de la inversión. Y lo que tenemos que ver es si esas modificaciones que se le hicieron al valor de la inversión corresponden con lo que dice la normativa o si no, ¿verdad? Si no aplica. En ese caso, si no aplicara, pues habría que hacer algún asiento de corrección. Entonces, a mí me gusta hacer los dos eh, escenarios, ¿verdad? Ver qué registró la empresa y qué era lo que debería haber registrado. Porque así podemos comparar y ver si el saldo corresponde con el saldo que tiene si el correcto corresponde con el saldo que tiene la empresa, pues entonces así podríamos hacer el asiento de eliminación de la inversión. Si no corresponde, entonces tendríamos que hacer los asientos de corrección y después eliminar la inversión. Entonces, lo primero, lo que voy a registrar aquí es lo que tiene la empresa. La empresa tiene en la cuenta de inversión en acciones de la compañía subsidiaria 347.200. Así es como está la cuenta. Vamos a ver cómo llegó hasta ahí y si eso que ella tiene es realmente lo que debió haber registrado o si no, ¿verdad? Si no correspondía. Entonces, vamos a ver aquí. Voy a pasar por acá. Ok. El ejercicio, el primero del 10 del 2004, dice la compañía matriz adquiere el 92% de las acciones de la compañía subsidiaria en 288.600. Si adquirió, voy a ponerlo primero como ella lo escribió, ¿verdad? Según las instrucciones, en 288.600 adquirió algo que en sus libros y a valor razonable, ¿verdad? El valor razonable de los activos netos era 100.000 de patrimonio, 150.000 de superávit, utilidades retenidas de 50.000. Dice, el valor en libros de los activos y pasivos de la subsidiaria era igual a su valor razonable y se considera que la plusvalía no se ha deteriorado. Por lo tanto, de estos activos netos a valor razonable, adquirió el 92%. Hay ganancia, ¿verdad? Perdón, hay plusvalía y como hay plusvalía, entonces se registra se debió haber registrado por los 288.600, ¿verdad? Así fue como lo registró. Después dice, el 15 del 10 del 2004, o sea, 15 días después de la compra, se recibieron 4.600 dividendos declarados y registrados en el mes antes de la compra de las acciones, los cuales la compañía los acreditó a dividendos ganados. Esto era lo que veíamos, de que estos dividendos vienen de utilidades de compra y por lo tanto debieron haberse rebajado de la contraprestación, ¿verdad? Entonces, lo que se debió haber registrado es no haber registrado eso, sino eso menos los 4.600. Y entonces la plusvalía, ¿verdad? Aquí esta plusvalía ya no sería por 12.600, sino quitándole los 4.600 de diferencia, ¿verdad? Se le quitaría esto, los 4.600 del dividendo, se quedarían 8.000 la plusvalía, ¿verdad? Si hacemos eso, vean que estamos quitando, el asiento de eliminación sería este, si no hubiese el dividendo. Bueno, es simplemente quitar del haber los 4.600 y del debe los 4.600, entonces el asiento en realidad va a calzar, pero por menos, la plusvalía va a ser menos, porque no se pueden registrar los dividendos declarados con utilidades de compra como si hubieran sido ganados, ¿verdad? Esos dividendos eran dividendos por cobrar y debieron haberse registrado así, dividendos por cobrar en el valor de la inversión. Y rebajarlos de ahí.
Pero la compañía matriz lo registró como dividendos ganados. Por eso, ¿verdad? Por eso aquí tiene que hacer un ajuste para quitar ese dividendo de las utilidades y quitarlo de la inversión. Es el primer ajuste que hay que hacer. Porque no correspondía poner esos dividendos dentro de la inversión. Después nos da una serie de movimientos que tuvo la compañía subsidiaria, ¿verdad? El detalle de las pérdidas y dividendos generados durante los 3 primeros años después de la compra. En todos esos años hubo 50,000, 20,000, 30,000, ahí hay 100,000 de pérdidas y hay 25,000 más de dividendos. Entonces, hay 125,000 de dividendos, 125,000 de disminución de los activos netos. De los activos netos que existían en la fecha de compra. Entonces, si la empresa hubiera hecho el ajuste que correspondía, de esos 125,000, debió haber registrado una disminución de su inversión en el 92% que le correspondía. Vamos a ver si lo hizo. No sabemos si lo hizo, pero como está rebajando de aquí, ¿verdad? De estos activos, ya no existe eso. De hecho, esto se va a convertir en una pérdida. Entonces, esto lo tiene que cambiar. Entonces, ya dijimos, vean cómo va a cambiar el asiento, que aquí tiene que quitar 4,600. Que de aquí, voy a bajar este. De aquí tiene que quitar 4,600, que eran del dividendo, ¿verdad? Eso va a quedar balanceado. Ahora estoy diciendo que estas utilidades se convirtieron en pérdida, ¿verdad? Esas utilidades se convirtieron en pérdida, porque de estas utilidades, si yo quito 125,000, se van a convertir en una pérdida de 75,000. El capital social permanece hasta ahora, el superávit permanece hasta ahora, el total varió, ¿verdad? Pero vean que del valor de la inversión también se rebajaron esos, ¿verdad? 115,000, que corresponde al 92% de esa rebaja que hay ahí. Así nosotros aquí hacemos el total por el 92%, aún podríamos hacer el cierre, ¿lo ven? Aún podríamos hacer el cierre. Si se bajó la inversión como correspondía y eliminamos de las utilidades de compra los dividendos y las pérdidas posteriores a esas utilidades de compra que disminuyeron los activos netos de compra, ¿verdad? Si yo disminuyo los activos netos para que se conviertan en 175,000 porque perdieron 125,000, estos 300 perdieron 125,000, y también lo hice en la inversión, aún así puedo hacer el cierre, ¿verdad? Aún así puedo hacer el cierre de la inversión. Entonces vean que esa contraprestación que se calculó aquí, esta contraprestación que se calculó aquí era lo que originalmente decía el ejercicio, pero lo que vamos haciendo es viendo cómo se fue modificando con situaciones posteriores. ¿Qué situaciones pueden modificar esa contraprestación o ese valor de la inversión? Deterioro de la plusvalía, compras o ventas de participación, dividendos que fueron declarados antes de la fecha de compra, que se hayan registrado como parte de la inversión, ¿verdad? Como en este caso, que lo registraron como parte de la inversión y lo registraron como dividendos ganados, en lugar de ponerlos como dividendos por cobrar, y cualquier otra situación que pueda afectar el valor de la inversión, ¿verdad? Entonces, si aquí esto es lo que vamos a suponer que hizo la empresa, porque todavía no me dice, esto sí debió haber registrado, ¿verdad? Sí se debió haber registrado una disminución del valor de la inversión por pérdidas posteriores a la compra que salen de las utilidades de compra. Y estas sí salen de las utilidades de compra porque no hay ninguna utilidad en medio. Entre el 2004 que se compraron las utilidades de 50,000 y el 2005, 2006 y 2007 que se tuvieron pérdidas y dividendos, todo eso salió de las utilidades de compra. Después dice, la compañía matriz tiene la política de cargar a utilidades retenidas cualquier disminución causada por pérdidas o dividendos. Ah, bueno, esto sí lo hizo, ¿verdad? La compañía matriz tiene la política de cargar a utilidades retenidas
cualquier disminución causada por pérdidas o dividendos que rebajen las utilidades retenidas de la fecha de compra, con crédito a la inversión. O sea, ese asiento sí lo hizo. Siguiendo el principio de conservatismo, por lo que procedió para tal efecto en lo referente a los años 2005, 2006 y 2007. ¿Verdad? Entonces ahí hizo las disminuciones de la inversión por el 92% de esas pérdidas y de los dividendos, que en resumen es una disminución de 115,000. Durante los años siguientes, 30 del 9 del 2007, la compañía subsidiaria obtuvo ganancias. Y el 30 del 9 del 2012 se declaró un dividendo en acciones del 100%. ¿Verdad? Entonces, si se declaró un dividendo del 100%, ese dividendo va a hacer que se afecte esta cuenta. ¿Verdad? El capital social ya no va a ser de 100,000, porque el dividendo en acciones es pasar de las utilidades retenidas a capital social. ¿Verdad? Eso es lo que significa un dividendo en acciones. Y ese dividendo lo declaró al 100% de las acciones. ¿Verdad? Eso significa que entonces, si revisamos el capital social que existe en la subsidiaria, ya no existen los 100,000, ahora existen 200,000. Y esos 200,000 salieron de unas utilidades de aumento. ¿Verdad? Ya no salieron de las utilidades de compra, porque ya vimos que aquí más bien quedó en pérdida, sino que salieron de las utilidades de aumento que sucedieron entre el 2007 y el 2012. Y de ahí salió ese 100%. No sabemos cuánto fueron las utilidades, ni nos interesa, porque para el asiento de eliminación de la inversión lo que necesito es eliminar las utilidades de compra, que ya vi que quedaron en pérdida, y saber que ya no puedo eliminar los 200,000 del capital social porque solo había 100 en el momento de la compra, pero que por motivo de un dividendo en acciones, ese capital social varió. ¿Verdad? Ese capital social varió y ahora está en 200. Entonces, ese capital social, ¿verdad? Ahora está en 200. Son estos 200 que está aquí. Pero si yo pongo esos 200 ahí, no me va a cerrar. ¿Verdad? Ya no me va a cerrar aquí, bueno, los 275, aquí no me van a quedar los 8,000 que me tienen que quedar, porque necesito saber que eso salió de las utilidades retenidas de aumento, o que ese dividendo, ¿verdad?, tuvo que haber sido una afectación en las utilidades de aumento, que necesito una cuenta que lo contrarreste. ¿Ya? Porque a la hora de poder cerrar esos 160,000, no voy a poder hacerlo si no pongo esa diferencia que lo contrarreste. ¿Ya? Entonces, cuando lo voy a cerrar, necesito una cuenta adicional para poder hacer ese cierre. Eso va a salir de las utilidades de aumento. Las utilidades de aumento, voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Voy a ponerlo ahí para saber que a la hora de hacer el cierre necesito contrarrestar eso. Para que me quede igual, ¿verdad? Los 169,000, que sería el valor de la inversión después de las pérdidas, los 200,000, que es el capital social que quedó después del dividendo en acciones, que salieron de las utilidades de aumento, que tuvieron que haber sido por lo menos de 100,000, ¿verdad? Ya no van a estar en las utilidades de aumento, porque se pasaron al capital social, ¿verdad? Es decir, ya no van a estar aquí. Ya no van a estar en las utilidades de aumento. ¿Se acuerdan que aquí poníamos, aquí en estas utilidades ya no van a estar? ¿Por qué? Porque se pasaron al capital social. Bueno, ¿verdad? Están aquí. Entonces vean que así voy haciendo más o menos lo que, ¿verdad? Lo que pasó en la empresa y lo que fue registrando. El gerente de la compañía matriz indicó a su contador que considerara el dividendo en acciones como un ingreso del periodo 2012, por lo que se registró por un valor igual al valor en libros en la fecha con cargo a la cuenta de inversiones. Entonces, el valor en libros en la fecha sería si solo eso registró, ¿verdad? Sería eso. El valor en libros, él dijo,
Como se declaró un dividendo en acciones del 100%, voy a valorar la inversión a un 100% más. Entonces tomo el valor en libros que tenía la inversión, que eran los 288.600 que había registrado inicialmente, menos los 115.000 que rebajó de las pérdidas y los dividendos posteriores a la compra, y aumentó su inversión en 173.600. Y eso fue todo lo que hizo. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? 288 más 73 menos 115, ¿sí? Ese es el saldo que tiene, ¿verdad? Pero lo cierto es que esto fue un asiento arbitrario. Ese asiento es totalmente arbitrario. Entonces, ese asiento que es totalmente arbitrario, necesitaría que hagamos otro asiento de ajuste al valor de la inversión, ¿verdad? Necesita que haga otro asiento de ajuste al valor de la inversión para quitarle esos 173.000 que tiene. Entonces vean, a ese valor de la inversión le estoy quitando estos 4.600 y le estoy quitando estos 173. Si hago eso, mi valor de la inversión me quedan los 169, que es el saldo correcto. ¿verdad? Si hago esos dos ajustes, que es quitarle los 4.600, ¿verdad? Que es quitarle estos 4.600 y los 173, entonces si yo tomo el saldo de los 347.200, que está en el estado consolidado, y le quito 173.000 de ese asiento arbitrario, y le quito esos 4.600 de un dividendo que se registró como parte de la inversión, pero un dividendo por cobrar, entonces ya me queda la utilidad, la inversión ajustada. Y si me quedan 169, ya podría hacer el asiento de eliminación con estos datos, ¿verdad? Una plusvalía de 8, que el capital social tiene 200, que hay 100 que se tomaron de las utilidades de aumento, pero que representan un dividendo, el superávit por donación, cancelar el 92%, y ya las utilidades no serían utilidades, sino pérdidas. Entonces ya podría ser el asiento de eliminación de la inversión. Preguntas con esas correcciones. Perdón, ¿de dónde salió los 173.600? Porque el enunciado dice que el gerente de la compañía matriz indicó a su contador que considerara el dividendo en acciones como un ingreso del periodo 2012. Y vean lo que registró, dice, por lo que se registró por un valor igual al valor en libros de las acciones. Entonces, ¿cuál es el valor en libros? El valor en libros era que había registrado 288.600 en la compra y 115.000 había registrado de disminución por las pérdidas y los dividendos, ¿verdad? Entonces, el valor en libros que tenía era 173.600. Y lo que se registró por un valor igual a ese valor en libros fue un cargo a la inversión en acciones, ¿verdad? Este cargo a la inversión en acciones fue un asiento totalmente arbitrario, pero así lo hicieron en el 2012. Por eso la inversión hoy está en 347.200. Sí. ¿Verdad? Es por la instrucción que dice que el gerente de la compañía matriz indicó a su contador que considerara el dividendo en acciones como un dividendo del periodo 2012, por lo que se registró por un valor igual al valor en libros de las acciones a la fecha, un cargo a la cuenta de inversión en acciones. Entonces hizo inversión en acciones 173.600 contra ingreso por dividendo en acciones 173.600. Un asiento totalmente arbitrario que estamos reversando aquí, ¿verdad? Con esta corrección. ¿Alguna otra pregunta? ¿Verdad? Entonces aquí hay que saber qué es lo que sí puede disminuir la inversión y qué no. ¿Ya? No podemos aumentar la inversión por un dividendo en acciones.
La inversión solo puede aumentar por compras de participación. Y sí podemos disminuir la inversión, como ya lo vimos, por disminuciones en estos activos netos, que suceden cuando hay pérdidas o pagos de dividendos posteriores a la fecha de compra, ¿verdad? Y aquí hay en el 2005, 2006 y 2007 una pérdida de 100,000, que se comió toda la utilidad, ¿verdad? Más bien la dejo con una pérdida de 50,000. Pero además se pagaron dividendos de 10,000, de 5,000 y de 15,000, o sea, ahí hay 25,000 más. En resumen, los dividendos y las pérdidas de los años posteriores al 2004, que fue la compra, disminuyeron esta utilidad hasta hacerla convertirse en una pérdida, ¿verdad? Porque es una pérdida de 125,000. Entonces, si de un lado tenemos al haber 50,000 de ganancias y del otro lado tenemos 125,000 de pérdidas y dividendos, pues me queda un saldo de la utilidad de compra de menos 75,000. Eso se tiene que ver reflejado en la inversión. Eso sí lo hicieron correctamente. De esos 125,000 de pérdidas y de dividendos, disminuyeron en la inversión el 92%, son estos 115,000. Eso lo hicieron correctamente, ¿verdad? Eso sí es correcto. Pero este aumento que hicieron a la inversión no procede. Y además tampoco procede que dentro del valor de la inversión dejaran los 4,600 del dividendo que venía de la fecha de compra, ¿verdad? Esos 4,600 están metidos ahí porque dentro de esos 288,600 que se pagaron, debieron haberse separado los 4,600 del dividendo por cobrar. Entonces, se hubieran puesto 284,000 en la inversión, dividendo por cobrar 4,600 y en el efectivo 288,600, pero la empresa no lo hizo así. La empresa registró los 288,600 todos a la inversión, ¿verdad? Por eso aquí dijimos, tiene que haber una corrección. Aquí está la corrección. Como lo registró como un dividendo ganado, entonces se lo rebajamos a las utilidades retenidas de la matriz, y aquí como este lo registró como un ingreso por dividendo en acciones, también se lo rebajamos a la utilidad retenida de la matriz. Y ahora podríamos hacer el asiento de eliminación de la inversión. ¿Alguna otra pregunta con este? Bueno, antes de hacer la eliminación de la inversión, hay que ajustarla, ¿verdad? Primero vamos a ajustarla vamos a ver si tenemos los nombres. No. Bueno, por los 4,600 del dividendo, que van a utilidades de la matriz, y por los 173,000, ¿qué? 173,600 del asiento arbitrario que hicieron con cargo a la inversión, ¿verdad? Estos dos son con las utilidades de la matriz, ¿verdad? De la matriz. Hay que rebajar de las utilidades de la matriz los 4,600 de un dividendo que registraron como ganado cuando era un dividendo que estaba metido dentro del valor de la inversión, y quitar de las utilidades de la matriz los 173,600 del asiento arbitrario del 2012. Entonces, una vez hechos eso, sí podemos hacer la eliminación de la inversión. Una vez que usted ya ha eliminado eso, puede hacer el asiento de eliminación de la inversión. En el saldo de la eliminación de la inversión, vean que aquí las utilidades de adquisición ya la disminuimos por los 100,000 de pérdidas, ya se disminuyeron por los 25,000 de dividendos que se pagaron inmediatamente después con las utilidades de compra, y me quedó un saldo de menos 75,000. De ese saldo de 75,000, que es una pérdida, tengo que eliminar el 92%, ¿verdad? Según el asiento de eliminación de la inversión.
Vean que aquí tengo lo de la capitalización del dividendo. Entonces, con el C, yo sé también que hay 100,000 que tengo que cerrar de las utilidades de aumento, porque las voy a pasar a la parte de capital social. ¿Verdad? Que hay, de estos un 92%, lo tendría que cerrar en las utilidades de compra, de aumento, perdón, pero no lo puedo hacer porque ya no están aquí, ya no están en las utilidades de aumento. Esos 100,000 se pasaron para el capital social. ¿Verdad? Por eso ahí voy a cerrar 184 cuando originalmente eran 92, pero es que estoy compensando los otros 92 sabiendo que lo sacaron de las utilidades de compra. Es como decir, ya no están aquí, están aquí. Los voy a cerrar aquí y los voy a pasar de nuevo a las utilidades de compra, a las utilidades de aumento, perdón, ¿verdad? Porque fue un dividendo que salió no de las utilidades de compra, sino de las utilidades de aumento. Entonces los voy a devolver a las utilidades de aumento y los cierro del capital social para efectos del consolidado. ¿Verdad? Porque si trato de cerrar el 92% de 200,000 no me va a dar, porque lo que había en la fecha de compra eran apenas 100. Los otros 100 fueron un dividendo en acciones que se declaró después de la fecha de compra, que cambió el capital social. ¿Y de dónde salió? De las utilidades de aumento. ¿Cómo sé que salió de las utilidades de aumento? Porque ya no quedaba ninguna utilidad de compra. Las utilidades de compra se convirtieron en pérdidas. Bueno, y me falta cerrar con el C, el 92% de este superávit que sí existía. Y ya habíamos cerrado, ¿verdad? Vamos a comprobar aquí. Cerramos los 200,000 del capital al 92%. El 92% de las utilidades de aumento las volvimos a colocar porque las habíamos quitado de ahí. El superávit por donación, el 92% de la pérdida y tengo que registrar los 8,000. Con eso ya me quedaría, ¿verdad? Los 8,000 de plusvalía. Ya debería cerrar el asiento de eliminación de la inversión. Este asiento de eliminación de la inversión está, ¿verdad?, más complicado porque tiene que ver con movimientos arbitrarios en la cuenta de inversiones, con pérdidas posteriores a la compra que disminuyeron los activos netos, que también disminuye el valor de la inversión, con dividendos que salieron de las utilidades de compra, que también disminuyen los activos netos que había en la fecha de compra. Y eso complica, ¿verdad?, hacer el asiento de eliminación de la inversión. No podemos simplemente cerrar lo que había porque no lo vamos a encontrar. Por ejemplo, no vamos a encontrar 100,000 aquí, ya hay 200 por efecto del dividendo en acciones. No vamos a encontrar en la inversión los 288,600. ¿Por qué? Porque lo aumentaron arbitrariamente con un asiento en el 2012 y porque dentro de esa inversión dejaron los 4,600 del dividendo. Entonces, primero lo arreglamos y después hacemos el asiento de eliminación de la inversión. Y si todo está correcto, ay, perdón, aquí, no, estoy trayendo lo que no está. Si todo está correcto, el asiento debería cerrar. Ya vimos que no cierra en el estado de resultado, ni tampoco cierra en el estado de utilidades, pero sí tiene que cerrar en el estado de situación financiera. Cuando yo paso los montos de esta utilidad al estado de situación financiera, ahí sí tiene que cerrar. Vamos a ver. Entonces tiene que cerrar. ¿Cuándo lo llego al 52? Ay, no cerré la inversión, ¿verdad?
Tengo que cerrar entonces. Una vez que he cerrado esto, en el C, en la inversión me quedan ¿qué dijimos? 169,000. El saldo que queda en la inversión, bueno, voy a ponerlo aquí. ¿Qué saldo queda? A estos 347 le quité 173 y le quité 4,600, me quedan 169, ¿verdad? Esos 69 hay que cerrarlos para que quede en cero la inversión. Y ese asiento de eliminación de la inversión, pues incluye dividendos declarados y registrados antes de la compra, pérdidas que salen de la compra, de las utilidades de compra, dividendos que salen de las utilidades de compra y dividendos en acciones que aumentan el patrimonio o el capital social que había en la fecha de compra, pero lo hacen con utilidades de aumento. Entonces, ese patrimonio, esos 100,000, ya lo vimos, sí, está bien, voy a cerrar los 100,000 porque hay que dejar el capital social de la subsidiaria cerrado, pero entonces devolvemos las utilidades a donde corresponden, ¿verdad? Esos son utilidades de aumento. Esos 92 son utilidades de aumento. Y recordar también que de esta pérdida, la participación no controladora, en este caso tiene un 8%, de este capital, la participación no controladora tiene un 8%, y de este superávit tiene un 8%. ¿No? Entonces, de eso, la participación no controladora, pues también hay que reconocerle la parte en la que participa. Lo demás es como ya lo habíamos visto, hay que eliminar a veces de las ventas entre compañías, que son por 80,000. Ah, no, perdón, 160, ¿verdad? Porque se suman lo que le vendió una a la otra. En los dos casos, se vendieron 80,000 y 80,000, entonces son 160,000. La matriz vende con una utilidad del 35% del precio de venta y la compañía subsidiaria vende con una utilidad del 30% del costo. Los inventarios al finalizar los ejercicios incluyen mercancías compradas entre compañías según se declara a continuación. Vean que ahí no me están dando las utilidades, me están dando los inventarios y hay que calcular las utilidades conforme a lo que cada una tiene de política, ¿verdad? Entonces, en los inventarios, en el inventario de la matriz, por ventas de la matriz, ¿verdad? Si es, vamos a ver, si está en el inventario de la matriz, es porque se lo vendió la subsidiaria. ¿Verdad? Si en el inventario de la matriz hay 19,500, es porque se lo vendió la subsidiaria. Y si en el inventario al 30 de 9 del 2012 hay 15,600 en la matriz, es porque se lo vendió la subsidiaria. Y a nosotros lo que nos interesa es saber quién lo vendió y con qué porcentaje de utilidad lo vendió, para después eliminar esas utilidades en el consolidado y ajustar la participación no controlada. Ok. Entonces, por ventas de la subsidiaria, en el inventario final sería lo del 19,500, ¿verdad? Los 19,500 que tiene la matriz en el inventario final. Y por ventas de la subsidiaria, en el inventario inicial hay 15,600. Bueno, esas ventas que hace la subsidiaria, las hace con una utilidad del 30% sobre el costo. Y yo lo que necesito es esa utilidad. ¿Cómo calculo esa utilidad? ¿Cómo saco de aquí, de estos 19,500 y estos 15,600, la utilidad? Porque ese es el precio de venta, ¿verdad? La subsidiaria se lo vendió a la matriz en ese precio, ya tiene el cargo por, ¿verdad? El aumento por la utilidad. ¿Cómo calculo de los 19,500 cuánto es utilidad? No sería solo multiplicarlo por hoy.
No, eso Para- sería, si la utilidad sería sobre el precio de venta, ¿verdad? Porque si este es el precio de venta y el 35%. Entonces el que nos dan ahí es el costo, digamos, de lo que lo adquirí, pero entonces se vería, es que yo entendí que era el costo de lo que le costaba a cada uno, a la subsidiaria matriz. No, sí, pero digamos es el precio de venta para el que vende. Es el costo para el que compra, pero es el precio de venta para el que vende. Voy de nuevo. Pero se divide. Se divide entre 1.30 y se multiplica por el 30. ¿Verdad? Entonces, voy de nuevo porque estos ejercicios, ¿verdad? Hay que leer bien el enunciado, pues no se pueden hacer mecánicamente. La matriz vende con una utilidad del 35%, entonces las ventas de la matriz son con el 35% sobre el precio de venta. Quiere decir que si venden 100, venden 135. Ah, no, mentiras. Si venden 100, en 100, 35 son utilidades. Ahí sí lo puedo aplicar sobre el precio de venta. Si el precio de venta es 100 y el 35% de ese precio es utilidad, entonces 35 sería utilidad. Eso es lo que hace la matriz. ¿Dónde está lo que vende la matriz? En las bodegas de la subsidiaria. Sí, ¿verdad? Sí, lo que vende la matriz no lo tiene ella, lo tiene la que lo compró, lo tiene la subsidiaria. Ahora, ¿dónde está lo que vende la subsidiaria? Lo tiene la matriz en sus bodegas, ¿verdad? Porque son relaciones entre ellas. La subsidiaria se lo vende a la matriz, entonces la matriz lo tiene en sus inventarios, pero fue vendido con el porcentaje de utilidad de la subsidiaria. Y el porcentaje de utilidad de la subsidiaria es un 30% sobre el costo. Sobre el costo, quiere decir que si le costó 100, aumenta 30, ¿verdad? Aumenta 30 colones y lo vende en 130. Entonces, en el inventario de la matriz, ¿verdad? No vendido por, sino, aquí lo que dice es, en el inventario de la matriz, en el inventario final había 19.500. ¿Quién se los vendió? La subsidiaria, con el 30% de utilidad sobre el costo. Y en el inventario inicial había 15.600. 15.600 es el precio de venta para la subsidiaria, pero es el costo para la matriz, ¿verdad? Pero la que se lo vendió fue la subsidiaria. Entonces se lo vendió con una utilidad del 30%. Si nosotros queremos calcular cuál es el costo de los 19.500, en esos 19.500 hay costo más utilidad, ¿verdad? Entonces lo dividimos entre 1.30 y eso me daría el costo, pero yo no necesito el costo. Necesito la utilidad que es de un 30% sobre ese costo. Entonces, ¿cuánto les quedó de utilidad de estos 19.500? ¿Verdad? Digamos, si yo tengo un producto que me cuesta 100 y le aumento el 30% de utilidad, lo vendería en 130. ¿Verdad? Eso es lo que hace la subsidiaria. Le cuesta 100, le aumenta un 30% y lo vende en 130. Bueno, yo lo que necesito es calcular estos 30. Y lo que tengo aquí son estos 130, que es el precio. Entonces lo que hacemos es que dividimos esos 130 entre 1 más el porcentaje de utilidad y lo multiplicamos por el porcentaje de utilidad. ¿Ven? Así me quedan los 30. ¿Qué es lo que necesito? Necesito ver cuál es la utilidad. Bueno, voy a hacer lo mismo con estos 19.500. Esos 19.500 los divido entre 1,30 y los multiplico por el 30%. Para que me quede... ¿Quién no me recibió? 1, no, tiene que ser coma, ¿verdad? Ah, no. No sé quién no me recibió aquí. Oye, póngale un igual, es que no sé por qué el Excel tira como error o algo así. Igual, no sé, gracias. Ah, sí, gracias. ¿Verdad? Entonces, esos 4.500 es la utilidad que hay por ventas de la subsidiaria
entre los inventarios que hay de las empresas, ¿verdad? Por relaciones de ventas entre ellas. Igual con los 15,000. Esos 15,000 es el precio. ¿Cómo se calculó ese precio? Si lo vendió la subsidiaria. Tomó el costo, le sumó un 30% de ese costo y los dos juntos dan el precio. Entonces, igual voy a tomar ese 15,600, lo divido entre 1,30, que es, ¿verdad?, costo más utilidad, porque eso es lo que representan los 15,600, costo más utilidad, y lo multiplico por el 30% porque lo que necesito es la utilidad, ¿verdad? Esa es la utilidad que hay en el inventario inicial y final por ventas de la subsidiaria que están en los inventarios de la matriz. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo con la matriz, ¿verdad? Por ventas de la matriz, en el inventario final hay 10,000, que es el precio de venta de la matriz a la subsidiaria, en los inventarios de la subsidiaria, en el inventario final. Y en el inicial hay 8,000. Pero estos son los precios de venta. Y yo no necesito los precios de venta, necesito las utilidades. ¿Cómo calculo las utilidades en ese caso? Cuando se calcula. Multiplicando por el margen. Digo, por el precio de venta. Ahí sí multiplico directamente por el margen, exactamente, ¿verdad? Yo directamente aquí, como se calcula sobre este precio de venta, ya sé que de ese precio un 35% es utilidad. Y ya sé que de este precio, no sé dónde está el igual, un 35% es utilidad. Y así tengo las utilidades por ventas de la matriz a la subsidiaria, ¿verdad? Que esos inventarios los tiene la subsidiaria, pero fueron vendidos por la matriz, entonces se venden con la utilidad de la matriz. Quiere decir que en utilidades del inventario final tengo 8,000 colones y en el inventario final inicial tengo 6,400. Los que me afectan la participación no controladora son estos dos, ¿verdad? Por ventas de la subsidiaria. Y siempre tengo que acomodarlo de manera que me quede vendido por, para saber quién vendió y poder separar lo que vendió la subsidiaria. Bueno, en este caso ya separé que la subsidiaria, por ventas que ha hecho la matriz, tiene registrados, aunque están en los inventarios de la matriz, ¿verdad? Pero tiene registrados utilidades de 4,500 y 3,600. Ese asiento de eliminación de utilidades en inventarios, ya sabemos que se hace contra el costo de ventas, ¿verdad? Siempre es más fácil hacerles del inventario final, porque en el inventario final yo aumento el costo de ventas y disminuyo el inventario final que está en el estado de situación financiera, ¿verdad? Porque aquí entre estos dos hay 8,000 más. Es lo que estoy diciendo. Hay 3,500 más en los inventarios de la subsidiaria y 4,500 más en los inventarios de la matriz por ventas de la subsidiaria. Entonces aquí se los estoy quitando. Con el inventario inicial, ahí voy a afectar el costo de ventas, pero más bien no lo hago con este periodo, sino que lo hago con el periodo anterior, porque el inventario inicial de este periodo fue el final del periodo anterior, ¿verdad? Entonces me afectó las utilidades del periodo anterior y también me va a afectar el periodo actual porque está en el costo de ventas, ¿verdad? En el costo de ventas decimos inventario inicial más compras, ¿verdad? Entonces ahí está también. Ese inventario ya nosotros vimos, bueno, voy a poner la misma letra, no, me voy a poner F, para que sepan que es del F, ¿verdad? El F, aquí entonces disminuyo el costo de ventas, ¿verdad? Porque si hay 6,400 más en el inventario inicial, hay 6,400 más en el costo de ventas. Bueno, aquí se los estoy quitando.
pero no los puedo quitar del inventario que está en el estado de situación financiera porque ese es el inventario final, no es el inventario inicial. El inventario inicial fue el inventario inicial de este año fue el final del periodo pasado. Entonces lo busco en las utilidades retenidas, que una parte va a ser de la matriz, lo que vendió la matriz, y la otra de las utilidades de aumento, lo que vendió la subsidiaria. Entonces, ese débito lo voy a poner en utilidades retenidas. Lo de la matriz, le voy a puesto otra letra, ¿verdad? F. Lo de la matriz lo pongo en las utilidades de la matriz. Y lo de la subsidiaria lo pongo en las utilidades de aumento. Aquí tenía las utilidades de aumento. Esas son las utilidades de aumento. Entonces aquí voy a poner lo de las utilidades en inventarios por ventas de la subsidiaria en el inventario inicial. Eso va ahí en el inventario inicial. ¿Verdad? ¿Qué me afectó entonces las utilidades del periodo pasado? Recordar que me va a afectar esto cuando tenga que calcular la participación no controladora. Y en las utilidades netas. Y esto, bueno, está en el mismo renglón. Entonces, cuando calcule la participación no controladora aquí, también me va a afectar esa participación en las utilidades retenidas de aumento. Ese es uno de los ajustes. Preguntas con el ajuste de inventarios. No. Profe, una consulta. Dígame. Los 3.600 a hacer del inventario inicial no deberían ir a las utilidades retenidas de la subsidiaria. Sí, de la subsidiaria de aumento. Estas utilidades retenidas son las utilidades retenidas de la subsidiaria, pero las que se aumentaron, porque las de la compra van a quedar cerradas. Ah, ok. Es que estaba confundiendo el concepto ahí. Sí, es lo que ha aumentado desde la fecha que lo compré hasta. Exactamente. Todos los ajustes Ok, que se gracias. hagan a las cuentas de la subsidiaria después de la fecha de compra van en las utilidades de aumento de la subsidiaria, ¿verdad? Utilidades, estas son utilidades retenidas de la subsidiaria de aumento, o sea, después de la compra. Ajá, ¿alguna otra? No. Bueno, entonces, la otra transacción que hay aquí, que creo que es la última, dice una maquinaria de la compañía subsidiaria fue vendida en 100,000. ¿Verdad? ¿Quién vendió? La subsidiaria. Me va a afectar la participación no controlada. ¿Verdad? En 100,000 se vendió. El 31, bueno, eso también es importante para saber cuánto lleva, 31 del 12 del 2010. Y nosotros estamos haciendo estos estados financieros el 30 del 9 del 2013. ¿Verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para saber si está dentro del grupo, hay que eliminar la pérdida o la ganancia. No fue este año, fue años anteriores, entonces se elimina en las utilidades retenidas. Pero como es un activo depreciable, esa ganancia o pérdida se ha venido reconociendo conforme se va registrando la depreciación, así que no va a estar completa en las utilidades retenidas, ¿verdad? Porque se, digamos, se elimina la ganancia, pero después se reconoce una parte. Entonces, al año siguiente se compensan esos dos asientos y cada vez se haciendo más pequeña hasta que queda en cero. El valor en libros que tenía un costo de 160,000. Entonces tenía un costo de 160,000, no, 70. 160,070. Ah, bueno, ya me dan el valor en libros. ¿Verdad? Si no, habría que quitarle la depreciación, porque lo que necesitamos es el valor en libros. ¿Verdad? Y es la depreciación, entonces sería costo de adquisición, menos depreciación, menos deterioro del valor, más revaluación si es que tenía. Entonces, todo el valor en libros, como ustedes lo saben calcular. Eso da una ganancia de 10,080. En ese momento creyó que iba a durar 6 años. Bueno, voy a calcular aquí por años. 6 años. Entonces, la amortización
Esta era la vida estimada después de que se vendió entre compañías. Por años, ¿verdad? La depreciación o el reconocimiento de esa ganancia cada año hubiera sido de 1.680. La maquinaria ni siquiera llegó al 30 del 9 del 2013, porque dice, sin embargo, el primero, quiere decir que aquí, el primero del 4 del 2013 se vende a un tercero. ¿Verdad? Eso fue lo que duró la maquinaria en la empresa, desde el 31 de diciembre del 2010 hasta el 1 del 4 del 2013. Entonces, todo ese tiempo se ha amortizado. ¿Cuántos meses van ahí? ¿Cuántos meses han transcurrido desde el 31 del 12 del 2010 hasta el 1 del 4 del 2013? Vean que ni siquiera me voy a fijar en la ganancia que obtuvo en esta venta, porque esta venta fue con un tercero, esa no me interesa. Lo que me interesa es ver cuánto de esta ganancia ya se ha amortizado y cuánto se puede reconocer. Entonces, ¿cuántos de estos, verdad? Aquí había 72 meses. ¿Cuántos de esos meses han transcurrido? Bueno, aquí si lo hacemos por mes, vamos a darle. ¿Verdad? Mensual sería 2.680 entre 12. ¿Cuántos meses han transcurrido? 27. 27. No, son 39 más bien. No sé. Vamos a ver, aquí tengo que poner 12, ¿verdad? De aquí para acá, 12. Entonces tendría 4 y 1, 5. Y me quedarían 2, 24 y 5, 29. Ok. ¿Ah? Pero ¿por qué hay 5? ¿Por qué hay 5? Porque aquí, digamos, vamos, es que no sé cómo hacerlo aquí, no puedo escribir. Pero es que 31 del 12. Ah, bueno, no sé si era el... Usted hace así, entonces pone primero, después pone 4 y 12, ¿verdad? Porque le va a pasar un año, entonces aquí tendría 4 más 12. Y le quedaría 2012, porque le quito un año. ¿Lo ve más o menos ahí? Así ve, perdón, tiene 31 y tiene que pasar de aquí, pasa uno para acá. Le quedaría así, ¿verdad? Entonces le quedarían 31 y aquí 15, que no existe, ¿verdad? Pero, y aquí 31, el 12, el 2010, ahora sí los puedo restar. Ay. ¿Verdad? Ya lo convertí. Lo que hice fue que a este le pasé un año. Entonces tenía 4 más 12 meses, serían 16. Pero tuve que quitarle un mes para pasarlo para acá. Entonces me quedan de los 16 meses, me quedan 15. Entonces el resto este me da 0. El resto este me da 3. Y aquí me dan 2 años, 27 meses han pasado. Sí, por eso. ¿Ah? Ah, sí. Ahora sí. Sí. Meses transcurridos son 27. Si tenía 72 y transcurrieron 27, sin amortizar, quedan 45 meses. Cada uno de esos 45 meses son a 140. O sea, está sin amortizar todavía de esa ganancia 6.300. ¿Cómo hago ese ajuste? ¿Qué reconozco? Bueno, lo vendió la subsidiaria, ¿verdad? Profe, incluso podrían haber sido 28 meses porque dice que se deprecia a partir del mes de la compra. Vamos a ver la matriz, la máquina, ¿dónde está? Sin embargo, Pues sí, diciembre. tiene razón. Empezaría el 31 de enero del 2000, perdón, el 1 de enero, no, pero es lo mismo.
Ah, no, Aunque sí, ya- el primero del 12, sí, empezaría aquí, el primero del 12, entonces no había ¿verdad? No había que hacer este aquí, lo podemos dejar así. Sí, porque va a depreciar todo el mes de compra, tiene razón. La matriz, cuando adquirió la maquinaria, consideró que tiene una vida útil de 6 años a partir de la compra. Es que ahí no sé si dice a partir del mes de compra, sí sería, no dice a partir del mes de compra, dice a partir de la compra, a partir del 31 del 12. No, sí está. no sé, está enredado ahí. Sí, cuando dice a partir del mes de compra, sí es todo el mes de compra, pero como dice a partir de la compra, es a partir del 31 del 12 del 2010. Ujú. Ok. Ok, entonces, el valor sin amortizar es 6.300. Eso lo puede reconocer ya, ¿verdad? Esa ganancia ya se puede reconocer. ¿Dónde la vamos a reconocer? Donde esté reconocida los 5.000 de ganancia que ocasionó esa venta, ¿verdad? Entonces, aquí busco, ¿dónde están los 5.000 de la ganancia? Aquí está la venta de la maquinaria. Si fuera pérdida, pues yo igual lo pongo en ese mismo renglón. Y vamos por el DEFG. Entonces, esos 6.300 los voy a reconocer. ¿Qué más? ¿Cuánto no había a principio de año sido reconocido todavía en las utilidades retenidas? 3 O meses. más bien voy a ponerlo así, voy a ponerlo aquí aparte. Por 140 son 3.780, ¿verdad? Eso es lo que ya había transcurrido. Y de esto que transcurrió, una parte es este año y otra parte son los años anteriores. ¿Cuánto es de este año? 6 meses. Todos los meses que van desde septiembre, ¿verdad? Hasta que se vende. Entonces, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril ya no, serían 6 meses. De estos, ¿verdad? Aquí hay 6 meses, voy a poner 6 meses aquí, que son de este año. Son 840. ¿Qué pasó con esos 840? ¿Dónde están registrados? ¿O dónde es que hay que ajustarlos? Y los otros 21 meses son de periodos anteriores. ¿Verdad? Entonces vean que entre estos dos, bueno, o entre estos tres, está la ganancia. Son 21 meses que son de periodos anteriores, 6 meses que son de este año y 45 meses que todavía no se han amortizado. Quiere decir que estos 2.940 ya se registraron en el gasto de depreciación como una amortización de los 10.080 en años anteriores. ¿Sí? ¿Verdad? Es decir, Ajá. ustedes tenían 10.080, pero han venido rebajando y rebajando y rebajando y rebajando la inversión, ¿verdad? Perdón, la ganancia por los 21 meses. Entonces, lo que quedaba sin amortizar en las utilidades retenidas son 7.140. Eso es lo que quedaba sin amortizar. De esos 7.140, 840 son de este año y 6.300 es lo que puedo reconocer como ganancia porque ya se vendió con un tercero. Sí. Y ya no existe el activo, entonces yo el activo no lo tengo que reconocer en ninguna parte. ¿Sí o no? Así están repartidos los... Vamos, voy de nuevo. 10.080 es la ganancia que se había eliminado de los consolidados en todos los años anteriores, desde el 2010 hasta el 2012. ¿Cuánto se eliminó de esa ganancia? Bueno, se eliminó toda la ganancia
y se viene reconociendo poco a poco 2.940, porque han pasado 21 meses hasta el principio de este año fiscal. Quiere decir que las utilidades retenidas de periodos anteriores, lo que me falta eliminar de la ganancia son 7.140. De periodos anteriores, es decir, dentro de estas utilidades de aumento, porque la que vendió fue la subsidiaria, dentro de estas utilidades de aumento, yo necesito eliminar 7.140. ¿Verdad? Porque es una ganancia que está dentro de los 275.000, que se ha venido amortizando poco a poco, o se ha venido reconociendo poco a poco, y ahora entonces lo único que me falta de eliminar de periodos anteriores son 7.140. Eliminar, ¿verdad? Porque las ganancias se eliminan cuando suceden entre compañías. Pero como ya se vendió con un tercero, entonces el ajuste de los, vamos a ver, el ajuste del gasto, no lo he puesto, de los 840, como se vendió con ganancia, dentro del gasto de operación, se han venido depreciando 840 más desde el principio de este año hasta que se vendió el equipo. Como se ha venido depreciando más, pues lo voy a devolver. Le voy a quitar al gasto esos 840 que se depreció de más. Y como ya se vendió con un tercero, lo que me falte de amortizar, los 6.300 ya se pueden reconocer. Ese es porque se vendió con un tercero, la ganancia que no se haya amortizado desde la fecha de compra hasta el vencimiento, ¿verdad? Todos esos meses que faltaban para que el activo ya dejara de ser usado, para que ¿verdad? La vida útil se agotara, eso lo puedo reconocer ya esa ganancia. Estos 840 es la parte de la ganancia que se amortizó durante este año, que está dentro del gasto de depreciación. Y los 7.140 es toda la ganancia que se había eliminado de las utilidades, quitando los meses que habían pasado hasta el principio de año, que eran 21. Entonces vean que eso va a pasar todos los años, ¿verdad? Bueno, ya el activo no existe entre compañías, pero ¿qué sucede todos los años? Que va a haber meses transcurridos, meses de este año. Entre los meses transcurridos y los meses de este año es lo que se ha amortizado de las ganancias o de las pérdidas. Si el activo se vende con un tercero, se puede reconocer el resto. Si no, todos los años se va a seguir ajustando los 7.140 y los 840. Y la depreciación acumulada y el valor del activo. ¿Verdad? Todos los años se haría ese ajuste. Ahora no tengo que arreglar el valor del activo porque ya ni siquiera lo tiene la compañía. Se vendió a un tercero. En otro caso, yo hubiera quitado 10.080 de las utilidades retenidas y se lo hubiera quitado los 10.080 al activo. Y hubiera registrado todos los meses que transcurrieron en las utilidades retenidas por la amortización y los de este año al gasto de operación o de depreciación. ¿Verdad? Eso es lo que se hace normalmente si el activo no se hubiera vendido con un tercero. Cuando el activo sale del grupo, entonces tengo, sí, que corregir las utilidades de periodos anteriores por la ganancia que no se había amortizado, corregir la depreciación de este periodo por la amortización de este periodo y registrar como ganancia o pérdida lo que quedaba sin amortizar. Todos estos ajustes, estos tres, este ajuste me va a afectar la participación no controladora. Este ajuste me afecta la participación no controladora. ¿Por qué? Porque son ajustes de ventas que realizó la subsidiaria. Entonces me afecta la participación no controladora. La participación no controladora va a tener participación en las utilidades ajustadas por esos montos. Entonces reviso, ¿verdad? Para calcular la participación no controladora. Bueno, esto ya lo hicimos. Aquí está la participación no controladora. Me traigo la utilidad neta de la subsidiaria. En este caso, la utilidad neta de la subsidiaria fue una pérdida de 40.000. Reconozco
la ganancia por el activo que se vendió con terceros. Reconozco la amortización de esa ganancia que correspondía a los meses de este año. Ya habíamos dicho que por el inventario inicial se aumentaban las utilidades y por las utilidades del inventario final se disminuían las utilidades. Así que ahí tendría una utilidad corregida que de esa utilidad el 8% pertenece a la subsidiaria, a la participación no controladora en la subsidiaria. Este monto lo voy a colocar donde dice participación no controladora, ese monto lo coloco ahí. ¿Qué más participa la participación no controladora? Bueno, ya le dimos la parte de las utilidades de compra, ¿verdad? De estas utilidades de aumento, que ya también fueron corregidas, de estos 275 a los que le resté, ¿verdad? Porque esto es una cuenta de haber, y aquí tiene un débito. Le resté 3.600 y le resté 7.140, de esas participa en un 8%. Y aquí arrastro lo que viene de la utilidad neta, igual que sumamos aquí, sumamos en la participación no controladora, y ese monto lo pasamos al estado de situación financiera donde dice participación no controlada. Ese monto se junta con lo que participa en el capital social, ¿verdad? Su participación en el capital social, su participación en, su participación en superávit por donación, y todo junto, todo ese junto se va a llevar a, me faltó el dividendo, no sé si tenía dividendos, ¿ve? Esta vez nos brincamos el asiento del dividendo. Este dividendo se tiene que eliminar. Entonces, después de hacer eso, vemos si concuerda FGH. Vamos a ver si el 92% en que participa corresponde con lo que tiene registrado. ¿Sí? Bueno, entonces este se elimina. Se elimina el dividendo ganado contra el dividendo declarado. Aquí. FGH. Y a la participación no controladora también le toca un 8% de ese dividendo. Entonces, ese monto se pasa al estado de situación financiera y el total al estado consolidado.